Hola, ¿qué tal? Reciba de nuevo saludos de su amigo el pastor Carlos Parga. Estamos de nuevo aquí en las instalaciones de Alfavisión, listos para exponer la palabra de Dios. De antemano le damos las gracias por permitirnos entrar a su hogar. El tema que a continuación va a usted a escuchar se trata sobre el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, el holocausto judío. Gracias. Como introducción, me parece conveniente darle lectura a una carta que habla por todo el pueblo judío a todo el mundo. Una carta abierta desde Jerusalén al mundo. No soy ningún ser extraplanetario como usted parece pensar. Soy de Jerusalén, un hombre de carne y sangre como usted. Soy ciudadano de mi ciudad, parte integrante de mi pueblo. En mi pecho se oprimen algunos asuntos y tengo que quitarlos. Como no soy diplomático, nadie me obliga a pesar mis palabras en una balanza de oro antes de hablarlas. No tengo necesidad de cortejar su amistad. Tampoco tengo que persuadirlo. No le debo nada. Usted no construyó esta ciudad. Usted no vive aquí. Usted no la defendió cuando se iban acercando los enemigos para destruirla. Y estaríamos pronto perdidos si permitimos que alguien nos la quitara. Mucho tiempo antes de que existiera Nueva York, existía Jerusalén. En una época en la cual Berlín, Moscú, Londres y París fueron regiones pantanosas, vivía aquí una floreciente comunidad judía. Ella dio al mundo lo que ustedes, de entre las naciones, han estado rechazando, desde que se estableció en el mundo el código moral para los humanos. Aquí andaban los profetas cuyas palabras iluminaron la tierra como relámpagos. Aquí vivía un pueblo que no deseaba más que poder vivir en paz, que luchaba contra las olas de agresores paganos, un pueblo que sangraba y moría en los campos de batalla, que se echó a las llamas de su templo, que había sido encendido en vez de rendirse. Y cuando finalmente fueron subyugados por la mayoría numérica y llevados al cautiverio, juraron: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Mientras que fuimos sus huéspedes, no bien venidos durante 2000 años, llenos de dolor, orábamos 3 veces al día por poder volver a esta ciudad. 3 veces por día derrabábamos nuestras peticiones delante del Omnipresente. Recógenos de los 4 ángulos de la tierra y llévanos a nuestra tierra. Vuélvete con gracia hacia Jerusalén, a la ciudad, y habita en ella como tú lo prometiste hacer. En cada día de reconciliación y cada Pascua levantábamos nuestra voz con insistencia en la esperanza de reencontrarnos el próximo año en Jerusalén. Sus tribunales de herejes, sus persecuciones, destierros y los gaitos en los cuales nos obligaron a vivir, sus bautismos forzados, sus sistemas de cotización, sus antisemitas finos y finalmente aquel gobierno de horror indescriptible, el Holocausto. Y lo que es peor, su terrible desinterés. Todo eso no nos ha podido quebrantar. Puede ser que todo eso les haya quitado el último resto de fuerza moral, pero a nosotros nos ha unido y hecho como acero. ¿Piensan realmente que, después de haber vivido Dachau y Auschwitz, sus amenazas, bloqueos y otras medidas nos pudieran atemorizar? Hemos estado en el infierno y vuelto desde allá, en un infierno que nos fue preparado por ustedes. ¿Qué más pueden tener almacenado para infundirnos miedo? Por 2 veces he visto esta ciudad bajo la lluvia de bombas, lanzadas por naciones que se denominan a sí mismos civilizadas. En 1948, mientras ustedes observaron todo con indiferencia, vi cómo mujeres y niños fueron rotos en pedazos. Y esto, después de que habíamos accedido a un deseo de internacionalizar, entre comillas, la ciudad. Fue una alianza que nos trajo la muerte, que llevó a cabo este mandato. Oficiales británicos, cañoneros árabes con cañones americanos,
y después el saqueo cruel y la destrucción de la ciudad vieja. El matar intencionado, la destrucción intencional de cada sinagoga y escuela religiosa, el profanar de los cementerios judíos, la venta de losas como material de construcción para granjas avícolas, campamentos del ejército y hasta de baños públicos, bajo supervisión de un gobierno diabólico. Y ustedes no dijeron nunca ni siquiera una sola palabra a todo esto. Ustedes jamás han formulado la más mínima protesta contra el hecho de que los jordanos encerraron el lugar más santo de nuestros santuarios, el muro de las lamentaciones, en negación de las promesas que ellos nos habían dado después de la guerra. Una guerra que trabajaron a pesar de la decisión de la ONU. No dijeron ni siquiera una palabra cuando los cascos puntados desde sus seguras posiciones detrás de los muros abrieron el fuego. Sus corazones sangraron al establecerse el bloqueo de Berlín. Se han apurado a establecer un puente aéreo para ayudar a los valientes berlineses, pero no enviaron ni siquiera una onza de alimentos a Jerusalén cuando ella estuvo sitiada y hambrienta. Se enfurecieron contra el muro que erigieron los de Alemania Oriental a través de Berlín, pero no dijeron nada en absoluto con respecto al muro que separaba el corazón de Jerusalén. Y 20 años más tarde, cuando se repitieron las mismas cosas y los árabes abrieron un bombardeo violento y no provocado contra la ciudad santa, ¿alguno de ustedes hizo algo? Recién cuando nuestra ciudad fue definitivamente unificada, despertaron a la vida. Ahí comenzaron a mover las manos y a hablar grandes palabras sobre la justicia y sobre la ética cristiana, sobre el ofrecer la otra mejilla. La verdad es, y en su interior la conocen, que más bien quisieran ver esta ciudad destruida que verla en manos de los judíos. A pesar de las frases diplomáticas torcidas, los viejos prejuicios resuenan en cada palabra. Si la vuelta a Jerusalén les ha causado difíciles problemas a su teología, entonces es tiempo de examinar sus catequismos. Después de todo lo que hemos sufrido, no vamos a dar lugar pasivamente a sus torcidas ideas, según las cuales tendríamos que sufrir eterna expatriación hasta que nos hubiéramos vuelto cristianos como lo son ustedes. Por primera vez desde el año 70, después de Cristo, hay libertad religiosa en toda la ciudad de Jerusalén. Por primera vez desde que los romanos echaron sus antorchas ardientes contra el templo, hay derechos iguales para todos. Pero ustedes quisieran tener derechos algo mejores que otros. Nosotros aborrecemos la espada, pero ustedes nos obligaron a tomarla. Anhelamos la paz, pero no volveremos a la paz de 1948, como ustedes lo exigen de nosotros. Finalmente estamos en casa. Es maravilloso saber, como nación, nosotros, quienes fuimos forzados por ustedes a vagar sobre toda la faz de la tierra, no saldremos de aquí. Hemos cobrado las arras de nuestros padres. Jerusalén volverá a ser construida el año que viene y el que viene después y el que sigue y hasta el fin del tiempo en Jerusalén. Eliezer Ben Jim Israel. La palabra holocausto en el idioma griego se traduce como holocautos, que significa quemar totalmente a la víctima ofrendada. Y la palabra judío viene de la palabra hebrea Yudí, que significa miembro de la tribu de Judá. Fue en el siglo XX que se ha observado la más horrible persecución en contra de los judíos. En la Segunda Guerra Mundial, bajo la desequilibrada dictadura de Adolfo Hitler, se ordenó sin ninguna razón lógica la muerte de casi 6 millones de judíos. Y este pueblo se redujo a una tercera parte, y todo el mundo quedó asombrado sin poder hacer algo, o más bien, sin querer hacer algo por ellos. La persecución inició en el año de 1933, y poco a poco fue tomando incremento. En la primavera se ordenó un boicot contra los negocios y hombres de carrera judíos, y se les obligó a pagar sumas como indemnización. Este mismo año dio otra orden: campos de concentración. Al principio eran rudos y primitivos, al final llegaron a ser antros infernales que albergaban a millones de judíos cristianos, enemigos políticos, personas enfermas, ancianos de raza alemana y enfermos mentales.
pues Hitler quería que estos grupos amenazaban la pureza de la raza aria. A fines del año de 1935 se privó a todos los judíos de sus derechos civiles y se promulgó la ley de la protección de la sangre y honor alemán. Se insistió en que los arios deberían mantener y proteger la pureza de la sangre alemana. Así que se prohibieron los matrimonios entre judíos y alemanes y algunos matrimonios fueron anulados. En el año de 1938, 300.000 judíos aproximadamente salieron a otros países. Y esto lo permitieron los nazis porque querían mostrar al mundo que los judíos no podían ser aceptados como alemanes, pues aún no se atrevían a ejecutarlos. Pero lo que sí hicieron después de esto fue cerrar la emigración. En noviembre de 1938, un joven judío polaco disparó sobre un oficial en la embajada alemana de París, Francia. Y esto le dio a Hitler la oportunidad para volver a encender el fuego de su campaña antisemítica. Y los judíos y toda Europa iban a resentir los efectos, pues un mes después empezaron a quemar todas las sinagogas y se iniciaron también los arrestos en masa. Auschwitz y Dachau eran dos campos de concentración que inspiraban terror en todos los judíos de Europa. Rudolf Hess fue puesto al frente del genocidio en Auschwitz, donde murieron cerca de 3 millones de judíos de diferentes formas. Cerca de 2.000 judíos eran exterminados en cada hornada, hombres, mujeres y niños. Después que las víctimas habían desembarcado en la plataforma, eran reunidas en un solo lugar, donde tenían que quitarse la ropa y los zapatos. A las mujeres les cortaban el cabello y después a todo el grupo, hombres, mujeres y niños, eran empujados a las salas, disque de ducha supuestamente para desaparasitarlos, totalmente desnudos, con los brazos levantados para que cupiesen más. En ocasiones, los niños eran amontonados encima de las cabezas de otros y a veces mataban antes a las criaturas, pues miembros del servicio secreto que eran especialistas en matar a los niños, los tomaban por las piernas y les rompían la cabeza contra la pared. Pero antes de que entraran a la cámara de gas, les observaban la dentadura para ver si no tenían oro, y si lo tenían, los marcaban con un número especial para recuperar el oro después. Y cuando los judíos se daban cuenta que no estaban allí para ser desinfectados por el agua de las duchas, los gritos y lamentos eran indescriptibles, pero todo era inútil. Los guardias observaban todo por unas ventanas especiales. Esta ejecución duraba 15 minutos aproximadamente, y cuando se suponía que todos estaban ya muertos, se abrían las puertas, y el grupo de trabajo forzados compuestos, claro está, por judíos, retiraban los cadáveres y limpiaban la cámara para la próxima hornada. En el campo Birkenau, las enormes filas de condenados caminaban hacia adentro del horno crematorio. En algunas ocasiones eran rociados con gasolina para que se consumiesen más rápidamente. En el campamento Gleiwitz, una transportadora mecánica custodiada por perros amaestrados y soldados conducía a los condenados directamente a la hoguera, vivos. Eran arrojados sobre la veloz estera mecánica por otros judíos del grupo de trabajos forzados, a los cuales a su vez, sumamente agotados, seguían el mismo trágico destino de sus hermanos. Una gran parte de lo terrible en los arrestos fue el factor desconocido de lo que se hacía con el preso. Iba a la cárcel o a un campo de concentración, a un pelotón de ejecución o a una cámara de gas. Nunca se sabrá el destino de muchos judíos. Así que la sed de poder y sangre de Hitler no tenía fin, pues invadió a Rusia con el propósito de eliminarlos, pero no comprendió que esto era el principio de su propio fin. Ahora era inevitable una guerra mundial, pues América prometió ayuda económica y los aliados siguieron combatiendo con furor. Hitler creyó que la invasión rusa sería rápida, ni se imaginaba que el frente ruso acabaría con muchos soldados alemanes, pues murieron en ese país más de 750.000 soldados alemanes en su esfuerzo por hacer avanzar las líneas más allá de Moscú. Y como resultado de esta derrota devastadora, los judíos tuvieron que sufrir más aún. Así es que Alemania ya estaba recibiendo el pago por el trato del pueblo judío al pueblo de Dios.
El 20 de enero de 1942 se reunieron en Berlín, Alemania, 15 altos funcionarios. El tema de la reunión fue la puesta en marcha de la solución final. En otras palabras, la eliminación de todos los judíos de Europa, en total 11 millones, hombres, mujeres y niños. Esta junta explicó que era obvio que una gran parte de los judíos se eliminara por su estado de deficiencia física y que el residuo que subsistiría a final de cuentas debería ser tratado más tarde. Pero la experiencia de la historia nos enseña que esa lleva en sí el germen de un renacimiento judío, pues ese residuo que subsistió fue la parte más resistente. Esta reunión no inauguró el genocidio, pues esta ya había iniciado en 1939, o quizás en 1940. Los historiadores todavía no se han puesto de acuerdo sobre este asunto. En 1942 eliminan a 2.700.000 judíos, y a finales de la guerra más de la mitad de los 11 millones de condenados ya han sido ejecutados. Hasta el día de hoy, el holocausto nazi en contra de los judíos impide a muchos israelitas el que puedan creer en Dios. Así que es necesario reconocer que la destrucción de millones de judíos es un argumento poderoso en manos de Satanás, pues en realidad la persecución de los judíos, más o menos vigente en todos los siglos, les ha dado una capacidad para sobrevivir muy por encima de la corriente en los otros pueblos, pues muchos millones de judíos sobrevivieron también. En febrero de 1943, Hitler sufrió otra derrota en Stalingrado, donde los rusos capturaron a cerca de 220.000 alemanes. Así que los alemanes estaban empezando a probar la medicina que habían administrado a otros. Y Dios estaba cumpliendo su promesa, que el que maldijera a su pueblo, maldición recibiría. En este tiempo también fue la destrucción del gueto o barrio de Varsovia, y el 500.000 de judíos fueron acorralados para que murieran de hambre, pues cuando los alemanes trataron de matarlos o mandarlos a campos de exterminación, estos se resistieron con lo que tenían en la mano. Entonces Hitler envió 3.000 soldados más con tanques y artillería para acabarlos. Solo quedaron unos centenares de judíos para contar al mundo la aniquilación de su gente. En el campo de concentración de Auschwitz gasearon a cerca de 600.000 judíos en las últimas semanas de septiembre de 1944. En un esfuerzo final para exterminar a toda la raza judía, y Adolfo Eichmann publicó lo siguiente: hasta el presente han sido eliminados cerca de 6 millones de judíos, por lo que el mundo debería estar eternamente agradecido a Hitler. El 12 de febrero de 1945, en un bombardeo a Alemania, perecieron más de 135.000 ciudadanos alemanes. Esto nos indica también cuántos atropellos sufrió el pueblo alemán como galardón por haber atentado y alimentado los desvaríos de un demente. Así que con la medida con que habían medido el sufrimiento de millones, habían regresado para ellos. El último día del mes de abril de 1945 se suicidó Hitler. Ahora quedaba la cosecha de los estragos de 12 años y medio de locuras. En este año de 1945 llegaron los rusos a Theresienstadt en el momento en que estaban haciendo los preparativos para gasear a todos los judíos que habían quedado. En ese lugar experimentaron con los judíos como si fueran conejillos de India. El número y características de las atrocidades cometidas ahí es simplemente inenarrable. A los niños pequeños les quitaban la piel, haciendo con ella guantes y pantallas de lámparas de buró. Muchos fueron eliminados de modo violento. La inyección de aire en las venas era un acto, según los alemanes, de misericordia, comparado con otros métodos, y quizá con el peor, o sea, la muerte lenta por hambre o por agotamiento físico. Trabajando sin cesar, la muerte era su mejor aliado. Se podrían llenar volúmenes con la historia de los crímenes perpetrados en estos campos de concentración y lo cruel de los sufrimientos infligidos en ellos. Solo es concebible si pensamos que fueron sugeridos por Satanás, pues Hitler fue manejado por él y Alemania escuchó a este guía falso que los llevó a la derrota, pues ese país perdió cerca de 4 millones de sus soldados y 1 millón más de ciudadanos.
Hitler fue un maestro consumado en la mentira, como lo es Satanás, pues hasta el último momento de su vida permaneció obsesionado, denunciando la amenaza de los judíos, pues odiaba a los judíos indefensos más que a los británicos, americanos y rusos, que habían pulverizado su obra diabólica. Este odio a los judíos aún está presente en muchos países, porque Satanás todavía anda suelto, porque todavía influencia en las mentes de las personas que odian a los escogidos de Dios. Pero gracias a Dios que muchos de los judíos están saliendo de todas las naciones a su país natal, Israel, para que se cumpla la profecía de Ezequiel 37, 21 y 22. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Muchas gracias, querido televidente, por permitirnos entrar a su hogar. Yo le pido en el amor de Dios que usted siga orando por el pueblo judío, y al hacerlo así recibiremos bendición, el pueblo escogido por Dios. Gracias por su atención y que Dios lo colme de bendiciones. Se despide su amigo el pastor Carlos Parga.